Bienvenido, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Último capítulo de esta temporada de Candidato Llegó tu hora, día miércoles, y el turno es del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que va a estar aquí con nosotros en los próximos minutos. Primero, presentamos a los panelistas que van a hacer las preguntas esta noche. Arturo Guerrero, comerciante de La Vega, ¿qué tal? Bien, bien, pero con penita porque es el último programa. Por ahora. Por ahora. Eso es lo único que le puedo decir. Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿lista para emprender con sus preguntas? Muy lista para emprender con mis preguntas. Perfecto. Don Givens Laguerre, chileno haitiano, también comerciante y empresario, ¿qué tal? Muy bien, excelente, Juan Manuel, excelente. Perfecto. Sigo presentando a nuestros panelistas esta noche. Tomás González, gimnasta, presidente de la Federación de Gimnasia, que ha estado preparándose también para sus preguntas, que me imagino de nuevo por el ámbito deportivo, ¿no? Por supuesto, para hablar del deporte y contento de estar cerrando este ciclo de entrevistas. Muchas gracias por habernos acompañado también durante esta temporada. Denise Malebrán, ¿qué puedo decirle? Cantautora, talentosa, simpática, guapa. ¿Cómo le va? Bien, muy agradecida esta oportunidad, también con pena porque los voy a echar de menos. Sí. Lo hemos pasado muy bien, la verdad. Ya estamos organizando el asado. Sí. ¿Es colaborativo? Sí, ya Sí. les digo al tiro. Sí. Sí. Malón. No estamos para otra cosa. Profesor de la Universidad de Chile, astrofísico, Premio Nacional de Ciencias, don José Massa, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Sí? excelente. Dijeron que usted es bueno para la parrilla, así que usted va a quedar a cargo del asado. Sí, ya. Excelente, muy bien, pues. Sigo presentando a don Pablo Genao, director social del Hogar de Cristo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy contento de haber tenido la oportunidad de poner algunos temas sociales que nos interesan, así que feliz. Perfecto. Nosotros muy agradecidos también de haberte tenido en esta temporada y esperamos tu pregunta. Marcela Bacareza, psicóloga, ¿qué tal? Bien, con sentimientos encontrados. ¿Sí? Sí. Sí. Nos falta Feliz de nuestro- estar acá, pero los voy a echar mucho de menos. Nos falta nuestro nuevo ataque de Sí, risa. así que el asado se lo voy a cobrar. Sí, no, sí. Nos ponemos todos, pero se lo voy a cobrar. Sí, de todas maneras. Don Checho Irane, conductor radial, humorista, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en este segundo capítulo para usted. Sí, pues segundo capítulo, pero veo la onda que se creó aquí, muy buena onda entre todos los panelistas y la verdad que lo he pasado muy bien en un día que estuve, así que Imagínate. entiendo ese sentimiento que hay entre ustedes. Nosotros que ya vamos por el octavo capítulo. Sí, así es. Y los tres panelistas finales que me quedan por presentar. Daniel Bombo Fica, mi guía espiritual y humorístico. ¿Qué tal? Bueno, estoy ansioso, ¿sabes con qué? Con la pregunta de la Larraín. Espero que hoy día sea... Porque si no es así sería muy sospechoso, ¿no? Sí, definitivamente. Ya lo presento a don Nicolás, pero antes, Begoña Basauri, nuestro talento también esta noche, actriz y conductora radial. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Sí? También con sentimientos encontrados. Se me hizo más corto de lo que pensaba estos 8 capítulos. Sí, ¿ah? Sí. Mire, don Nicolás Larraín, conductor y empresario. ¿Se le hizo corto este ciclo? Sí, sí. Efectivamente, fuimos agarrando vuelo, yo creo, así que faltan más candidatos para seguir. Si tuviéramos más tiempo haríamos algunas revelaciones de las relaciones que hay en este panel, pero no alcanzamos, así que lo voy a dejar ahí nomás. Ya pues. Sí, ahí lo voy a dejar. Llega el momento de conocer un poquitito más en imágenes a quien nos va a acompañar esta noche. Sebastián Piñera, llegó tu hora. Tenemos que combatir la delincuencia con mucho mayor fuerza y voluntad y con todo el rigor de la ley. El primer y más importante derecho humano de toda persona es el derecho a vivir. A algunos el odio les sale por los poros. Yo he perdido toda esperanza de tener un diálogo honesto y de buena intención con Marco. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Le quiero decir, senador, que no estoy y nunca he estado formalizado. Sebastián Piñera, último participante de Candidato Llegó tu hora. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Me estaba contando que había visto el programa, por lo menos le tocó ver a uno. A uno me tocó ver, y a todos los panelistas. ¿Y es verdad que tiene panelista favorito? No me diga cuál, pero es verdad que tiene Sí. uno. ¿Sí? A ver si le logramos sacar la respuesta. Mire, vamos a ir a la pausa y vamos a volver y empiezan las preguntas a ver si él nos responde eso también. Volvemos al tiro, Candidato Llegó tu hora. Existen palabras. Comenzamos entonces ya en la formalidad la conversación con el último candidato presidencial en nuestro programa Candidato Llegó tu hora, Sebastián Piñera. Como usted sabe, usted elige los números del 1 al 12, salvo el primero, que está marcado por su ubicación en el voto, que en este caso es
el número 3. Y por lo tanto, marcamos la hora número 3 en el comienzo del programa. Alejandra Mustakis, sus 5 minutos a partir de ahora. Partimos con el emprendimiento. Candidato, en el emprendimiento la prueba del error, equivocarse es parte del camino, es demasiado importante. Y como sociedad hemos enseñado que equivocarse es un error. De hecho, los líderes tratan de no equivocarse, mostrar que está todo bien. Y para el mundo que viene necesitamos líderes súper jugados, que se atrevan a hacer cosas distintas y por lo tanto seguramente se van a equivocar en el camino. ¿Ya? Y como sociedad deberíamos enseñar además que lo importante que es la equivocación y el aprendizaje de eso. La pregunta es, en su gobierno anterior, ¿cuáles fueron las equivocaciones y aprendizajes? Mire, alguien me preguntó una vez cómo se hace un buen gobierno en 2 palabras. Yo le dije, buenas decisiones. Y me preguntó, en una palabra, ¿cómo se toman buenas decisiones? Experiencia. Y en 2 palabras, ¿cómo se adquiere la experiencia? Cometiendo errores. Por eso yo creo que la mejor escuela para ser presidente es haber sido presidente. La moneda es la universidad de los presidentes. Y por eso yo espero que con lo que aprendimos en el primer gobierno podamos hacer una cosa mucho más poderosa para fomentar la innovación y el emprendimiento, porque sin innovación, sin emprendimiento, los países se estancan. Y si bien a nosotros nos tocó crear casi 200.000 nuevos emprendedores en el primer gobierno, esta vez queremos superar esa meta y para eso hay que crear una cultura de innovación y emprendimiento. En Chile, ser innovador, ser emprendedor es luchar contra los molinos de viento. Totalmente, pero ¿y cuáles fueron las equivocaciones que no se lograron en el primer gobierno Bueno, que sí harían en el segundo? Equivocaciones y aprendizajes. Pero el programa Startup Chile, que fue un gran éxito, lo hicimos para traer innovadores y emprendedores que trajeran conocimiento y experiencias de afuera. Esta vez vamos a hacer un programa Startup Chile para los chilenos, para fomentar a esos innovadores y emprendedores incipientes, pero que tienen mucho talento, y la mayoría se queda en el camino por falta de apoyo. Esa es una primera lección. Ir y apoyar a los emprendedores en la más temprana etapa del emprendimiento, porque ahí se pierden las mejores ideas y los mejores proyectos. Totalmente. Bueno, lo voy a hallar otro tema, ya que de las equivocaciones ya hablamos y sabemos que es parte de la experiencia, es el sello ProPymes, porque todo Chile Emprende, que muy bueno el título de su programa, me gustó mucho el título y muy detallado, y llegamos al sello ProPymes, que fue un sello que lanzó en su gobierno, que hace que las empresas sean justas con sus proveedores. Hoy día, según el Ministerio de Economía, hay solo 114 empresas que están con ese sello. Usted dice que va a potenciar el sello. ¿De qué se trataría potenciar el sello en un segundo gobierno? Bueno, 3 cosas. En primer lugar, el principal problema, dentro de los muchos que hay, es que a los emprendedores y a las pymes no les pagan a tiempo. Sí. Y por tanto, le quitan su capital de trabajo. Es como que a una persona le quitáramos el oxígeno. Y por eso vamos a hacer un esfuerzo muy grande para fomentar una cultura de pronto pago. En el Estado avanzamos mucho. Y el Estado es un buen pagador, excepto el Estado sigue siendo un mal pagador. Excepto las municipalidades, el Ministerio de Salud, que son los 2 peores pagadores. Pero en el sector privado, que habíamos logrado acercarnos a los 30 días, hoy día nuevamente se están postergando los pagos. Vamos a ser muy firmes en que las empresas grandes no se apropien del capital de trabajo de las pymes y les paguen de acuerdo a lo comprometido y dentro de los primeros 30 días. De las 2.000 empresas grandes y solo 114 en el sello PYME, ¿cómo les va a empujar Muy a que estén las 2.000? Y ojalá las 800.000 chicas. Una de las razones por las cuales muchas decían que no entraban era porque tenían que cumplir condiciones muy severas para quedarse. Y nos decían, si nos sacan del sello PYME, va a ser un gran daño. Yo les digo, aquí en adelante no entrar al sello PYME va a ser un daño porque vamos a promover que las buenas empresas tienen sello PYME. Bueno, entonces estamos. Solamente para precisar lo que dijo al comienzo, la experiencia le ayuda a un presidente en un eventual segundo mandato a precisamente corregir esos errores y entender un poco mejor el cómo gobernar. Pero sin embargo, los historiadores no coinciden en que necesariamente quienes han gobernado 2 veces en Chile han hecho un mejor segundo gobierno que un primero. ¿Usted considera que los presidentes en Chile han hecho un mejor segundo gobierno que el primero? Bueno, algunos no. Creo que ¿Cómo cuáles? Juan Manuel me quiere meter en la pelea chica de entrada. Pero, bueno, yo creo que este gobierno no ha sido un buen gobierno, y con eso lo digo todo. Ahora, a otros presidentes le ha pasado lo mismo. Por ejemplo, yo creo que el primer gobierno de Ibáñez fue mejor que el segundo. Pero yo también conozco otras experiencias. Por ejemplo, el primer gobierno del Alan García en Perú fue un desastre. Y el segundo gobierno fue un muy buen gobierno. Mi intención es que nuestro segundo gobierno sea mejor que el primero, y yo creo que el primero fue un buen gobierno. Y solo la última, ¿cuál sería la gran diferencia del primer y el segundo gobierno si usted pudiera poner un sello que lo diferenciara del primero y el segundo? Un sello que yo he aprendido que sin unidad, sin un proyecto común, sin convocar a todos los chilenos, es muy difícil avanzar.
Alejandra, cada vez que Chile se ha dividido, hemos cosechado nuestros peores dolores y derrotas. Cada vez que nos hemos unido, hemos conquistado nuestros mejores triunfos y victorias. Por ejemplo... Pero una sola pregunta, ¿cuál sería ese sueño que une a todos? ¿Cuál es ese sueño que convoca? El sueño que estamos proponiendo es la segunda transición. Tiempo. Gracias, Alejandra Mustachi. Hacia un país desarrollado sin pobreza. Porque la primera, hacia la democracia, la hicimos y la hicimos muy bien. Vuelve a preguntar en todo caso en un momento más a Alejandra Mustachi. Ahora sí puede elegir entre el 1 y el 12, excluyendo el número 3. Excluyendo el número 3. Escojo a Soledad. No, tiene que elegir número, no puede elegir persona. Es que esa es la gracia de este programa, pues. No. Una hora. Tiene que elegir una hora. Me quitas mis derechos. No, no, sí. Bueno, elijo entonces las 9 de la noche. Las 9 de la noche, mira, vamos a ver si... Marca la hora número 9 el candidato. Oiga, no me va a pillar tan fácil. Oiga, chascón, pero no... El único candidato que cachó la primera. Pregunta no, Marcela ¿sabes Canesa. qué? Qué bueno que fui elegida porque es un poco relacionado con lo que estaban hablando anteriormente. Bueno, buenas noches antes que todo. Estaban hablando de los primeros gobiernos y segundo gobierno. A mí me asalta la duda porque después de 20 años que su coalición llega al poder, llega al gobierno, me asalta la duda saliendo con un 50% de aprobación, donde lo que mejor marcó fue la economía y el empleo. ¿Por qué no se fue capaz de heredar un gobierno sucesor al suyo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le entregó nuevamente el gobierno a la nueva mayoría? Soledad, pasaron dos cosas. Marcela, Marcela, respondo a Soledad, perdón. es como mi hermana, pero Perdón, no hay problema. perdón. Las dos son muy bonitas. Muchas Mire, gracias. Esa es la pregunta. Marcela, ¿Por qué? ¿Qué mire, pasó? Dos cosas. Primero, la entonces candidata Michelle Bachelet era una formidable candidata, casi imbatible. Y segundo, nosotros cometimos muchos errores en las candidaturas. Tuvimos 4 candidatos en los últimos 4 meses. Se pelearon entre ellos, hubo una primaria que no terminó bien, el candidato que ganó se enfermó y a la hora nona apareció Evelyn Matei, sabiendo que su misión era muy difícil. Y por lo tanto... ¿Pero usted encontró que no fue una buena candidata entonces? No, su situación fue muy difícil. Tenía que enfrentar a una candidata muy formidable como Michelle Bachelet y tenía una coalición que sabía que no iba a ganar. Mire, para ganar una elección se requiere un buen proyecto, una misión, algo que ofrecerle al país, unidad de la coalición y un gran candidato. Y espero que esta vez cumplamos todos esos requisitos. ¿Habrá sido de repente un error porque usted planteó cuando partió su gobierno que era el gobierno de los mejores? Y en los cargos de confianza puso personas muy técnicas. Y luego esto fue mutando a poner más personeros políticos. Quizás encontró que el camino era llegar a acuerdos políticos y eso es lo que faltó en un minuto. Usted tiene razón. Al comienzo, nuestras mejores personas, los más experimentados, como llevamos 20 años en la oposición, estaban en el Congreso. Y yo decidí al comienzo, por el consejo de todos, no traer personas del Congreso. Y pusimos gente muy buena, pero sin experiencia política. Al año yo me di cuenta que era un error. Y dije, los errores hay que corregirlos. ¿Y ahora lo piensa corregir en un eventual futuro gobierno? Sin duda que sí, se requiere una mezcla de personas que tengan capacidad técnica, vocación de servicio público, honestidad, pero también experiencia política. Y por eso, al año del primer gobierno trajimos a 4 senadores. Así es. Muchos de ellos terminaron siendo candidatos presidenciales. Y esta vez vamos a hacer una combinación de juventud con experiencia y de capacidad técnica con experiencia y capacidad ¿Espera política. lograr más acuerdos políticos esta vez con la centroizquierda, con la izquierda? Definitivamente sí. En primer lugar, porque yo espero que esta vez vamos a tener mucho más apoyo en el Congreso que el que tuvimos la primera vez y que nos va a ir mucho mejor en las elecciones parlamentarias y eso nos va a poner más cerca de lograr una mayoría. Y en segundo, yo confío en que la futura oposición no se va a poner a buenos proyectos para Chile. Marcela, para poder hacer y avanzar en la lucha contra la delincuencia, para mejorar las pensiones, para mejorar la salud, necesitamos actuar unidos. Si el país se dedica a una lucha fratricida, no llegamos a ninguna parte. ¿Algún error? Porque hay que reconocer, para ser mejores hay que reconocer. ¿Algún error que usted reconozca que diga en mi primer gobierno se cometió y ahora no lo vamos a hacer? Sin duda que sí, muchos, no algunos. ¿Cuáles? Muchos. Sería fantástico. Por ejemplo, a nosotros, ¿cierto? Tuvimos mucha crítica
o fuego amigo desde nuestra propia coalición. Y eso es devastador. Segundo, yo voy a hacer un esfuerzo mucho mayor, con más paciencia, con más voluntad, para lograr acuerdos con la futura oposición. En los temas fundamentales, yo no digo que todos pensamos iguales, pero en grandes temas se requiere que haya un proyecto país, que comprendamos que todos estamos en el mismo barco, que si el barco avanza hacia buen puerto, todos avanzamos, y que si el barco se queda a la deriva, todos nos quedamos a la deriva. Y esta vez que, ya que queda poquitito, ¿qué pasará con la puerta giratoria de la delincuencia? ¿Se acabará o no se acabará? ¿Se acabará Mire, la fiesta o no se acabará? Bueno, el prometer se acaba la fiesta fue demasiado. Esta vez hemos sido mucho más prudentes, pero hay una diferencia. Durante nuestro gobierno, de acuerdo a la encuesta NUS, que es la que mide oficialmente, la delincuencia retrocedió y mucho. La victimización, que mide el porcentaje de personas que fueron víctimas de un delito, bajó del 30% al 22%. Hoy día está llegando nuevamente al 28%. Y por tanto, nadie puede prometer que se va a acabar la delincuencia. Pero yo sí me comprometo a que la delincuencia va a retroceder y la seguridad una va frase grande, a avanzar. Vamos a tocar una frase grande. Lo vamos a tocar en un momento más, en todo caso. Déjame aprovechar, candidato, usted dice, Michelle Bachelet era una muy buena candidata y ustedes pasaron por varios candidatos en la entonces Alianza por Chile, porque ahí estuvo Lorenzo Goldberg, Andrea Alamán, Pablo Longueira y finalmente Evelyn Matei. Uno puede entender por qué no se ganó la presidencial, pero ¿por qué se perdió la parlamentaria? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta una elección sin unidad, sin mística, sin misión, sin liderazgos, sin una voluntad de triunfo, se pierde la presidencial y eso repercute. Desperdició la Alianza por Chile lo que usted había construido en su gobierno para transformarlo en respaldo a las candidaturas parlamentarias. Yo creo que no hubo suficiente respaldo a las candidaturas presidenciales. Elige siguiente hora, Sebastián Piñera. Hora, no persona. Está calculando, yo sé, pero cierre los ojos voy y a irme, tírese el número. Si todos le van a preguntar, así que... a las 9 de la noche. No, si perdón, a las 11 de la noche. A las 11. Marca la hora número 11, Sebastián Piñera. Mi querido Bombo Fica, ¿cómo le va? Aquí estamos, pues, ansiosos. ¿Sí? Sí. Y se ríe. Sí, bueno, para la talla, hay que tomarlo con Bombo simpatía. Fica, ¿dónde dejó su sombrero? No, es que hoy día venimos en Purelo. Es que mira, qué buena respuesta. grande, En Purelo. ¿Conoce Purelo usted o no? Estaba en Purén, O sea, conoce la plaza más linda del mundo, entonces. Usted sabe que Purén tiene la plaza más linda del mundo. Y tiene el Liceo Indómito de Purén, que es un liceo es. en que convive la cultura mapuche con la cultura huinca. Así es. Está un gran esfuerzo que está haciendo en la comuna. Y una plaza muy bonita. La más linda del mundo, ¿eh? Según una encuesta que hicimos ya mismo en Purén. Así que no sé. ¿Cuántos votaron? ¿En Purén? Sí. No votan mucho, en realidad hay una población votante de unos... O sea, votó el Bombo Fica. Bueno, pregunte. Vamos con la pregunta. La verdad que yo me siento un poquito extraño aquí, porque usted, como usted sabe, yo soy el creador de la Master Plop. Y lo veo aquí y siento como que en un momento me va a decir, yo soy tu padre. Se lo voy a decir en el momento oportuno. En el momento oportuno. Oiga, ¿sabe? Yo... Lo que no sé... ¿Quién es la madre? No, bueno, pero eso ya... Ese es un tema más delicado. Bueno, tenemos una cierta cercanía en el mundo del espectáculo. Yo soy muy conocido con su hermano, un tremendo hombre. Me ha contado mucha llegada estrecha. Sí. Oye, yo tengo si yo le contara, lo que me ha contado Miguel, este muchacho no estaría en este rol. Oiga, yo tengo todos los discos de su hermano. No como para escucharlo, pero los tengo, así que... Yo tengo que escucharlo, es parte del encargo que me hizo mi madre. Pero lo escuché cantar, bien. Así que algo hay, ensaya con Miguelito. Un saludo para él, Miguelito, donde está personal. Mire, mi pregunta es súper simple. Yo hice una rutina en el 2012 sobre el Transantiago, donde representé el malestar y el sufrimiento del chileno sencillo, humilde, que se tiene que trasladar en este nuevo sistema que fue prácticamente un parto largo. Entonces... Pero lamentablemente no hemos avanzado mucho y usted viene con una nueva propuesta que es terminar este Transantiago a 10 años y crear un nuevo sistema de transporte acá en Santiago maravilloso, con una línea 10 de Macula, Puente Alto. Pero yo me quedo con la sensación de que qué pasa en provincia, porque pareciera ser que seguimos con la sensación de que Santiago es Chile. O sea, Temuco está colapsado, Concepción, La Serena. Entonces, ¿hay algún proyecto de transporte que pudiera estar al nivel para que la gente de provincia sienta que también son tomados en cuenta? Bueno, definitivamente el Transantiago fue una de las peores políticas públicas. No, y le digo al tiro, si pone un metro en Purén, yo voto por usted. Y se sube el Bombo Fica a manejar el metro. Sería entretenido, ¿eh? Sería entretenido. Mire, el Transantiago fue una muy mala política pública. Tal vez una de las peores políticas públicas de la historia de Chile,
causó sufrimiento, humillación, dolor y lo sigue causando a millones de chilenos. Y le ha costado al Estado, en las pérdidas que ha acumulado, más de 6.000 millones de dólares. Por eso vamos a reemplazar el Transantiago por un nuevo proyecto de transporte público. Y para eso estudiamos los sistemas de Nueva York, de Londres, de Madrid, que se llama Transporte Tercer Milenio, cuyo eje estructurante va a ser el metro. Vamos a construir, además de las líneas 3 y 6, que entre paréntesis, se empezaron a construir durante nuestro gobierno y la inaugura la presidenta Bachelet, entiendo que mañana, porque así es la vida, los gobiernos o los proyectos pasan de gobierno en gobierno. Pero vamos a construir la línea 7, 8, 9 y 10. Y eso va a significar que la mitad de los habitantes de Santiago van a poder caminar desde sus casas a la estación del metro y de la estación de metro a su casa. Van a recuperar 1 hora y media de tiempo libre al día. Pero el proyecto también incluye regiones. Por ejemplo, el proyecto contempla una modernización del transporte en Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, en Talca, en Concepción, Talcahuano, en Temuco, Padre Las Casas, en Puerto Montt. Y por tanto es un proyecto nacional porque, como muy bien dice usted, Purén es Chile, no Santiago. O mejor dicho, Chile está en todas partes, y no en todas sus regiones, y no solamente en la metropolitana. Una pregunta cortita. Yo sé que usted ha tenido problemas con esto de la publicidad presidencial, la campaña, el dinero que se invierte. ¿Usted en su gobierno pretende buscar un sistema que sea más parejo? Porque, bueno, usted se vio involucrado, que uno sentía que no recibían tanta plata, o usted no tenía problemas. Entonces, ¿tiene alguna idea usted para que la cosa sea pareja y que no nos encontremos con estas peleas medias rasqueles, peleando por 4 chauchas, para tener una publicidad pareja entre todos los candidatos? Bueno, en primer lugar, la franja, ¿cierto?, le da a todos los candidatos la misma oportunidad. Sí, pero hay uno que dice Rosa de Aric. O sea, no, pero los presidenciales tienen el mismo tiempo. Pero estoy pensando toda la gente. A los parlamentarios le dan proporción de los votos que sacaron sus partidos en la última elección. Y el sistema hay que perfeccionarlo. No puede ser que el que sacó un voto y el que sacó 1 millón de votos tengan el mismo trato, porque todos van a ir a sacar un voto con tal de tener tiempo en la televisión gratis. Pero sí tiene que haber un piso. No puede ser que diga Rosa de Aric y ahí se quede. Un piso mínimo y de ahí para arriba en proporción a los votos. Eso es lo que vamos a promover. Me parece. ¿Está de acuerdo? No, o sea, no me voy a quemar con usted, pero me parece bien la respuesta. Oiga, si hubiera estado de acuerdo, lo expulsan del Partido Comunista. No, oiga, por orden del partido le tengo una pregunta al final. Estoy esperando. Excelente, gracias, Bombo Fica. Bombo Fica, pregunte con total libertad, sin censura. No se preocupe, así va a ser. Perfecto, gracias, Bombo. Sí, Marcamos ahora el momento de análisis. ¿Qué es eso? Momento de análisis. Vamos a aprovechar de abrir aquí para los panelistas. ¿Quién quiere hacer? Marcela quiere recuperar su diálogo. Sí, no, una pregunta muy sencilla, porque se habla, como decía Daniel Bombo Fica, se habla del Transantiago, pero todo en Santiago, ¿Qué pasa? De hecho, usted, creo, profesor Massa, lo dijo a un candidato de los primeros que vinieron, con la red de ferrocarriles que se podría hacer en Chile. Es un país largo y angosto, es tan simple. Se lo planteó el profesor Massa. Claro, entonces, ¿por qué no hay un foco ahí para realmente? Porque es fácil llenarse la boca de repente con la descentralización y que las regiones, pero ¿por qué no hay un foco en eso? Bueno, yo soy un nostálgico enamorado de los trenes porque en mi juventud y en mi niñez anduve mucho en tren. Y para mí era la aventura más maravillosa de la vida. Nos íbamos a La Serena, íbamos en tren a Calera, cambiábamos el automotor, 8 horas para llegar a La Serena y también íbamos en tren al sur, junto con los prisioneros. Y la verdad es que el presidente Lagos intentó... En vagones distintos, sí, ¿eh? E invirtió... No, a veces íbamos juntos. Oiga, tren al sur, ¿la conoce usted? Sí, ya, pero enfoquémonos, por Dios, esto sí. Fue la chacota. Oiga, pero mire, el presidente Lagos hizo una iniciativa en que puso miles de millones de dólares. ¿Qué pasó? Bueno, se hizo mal. Y las estaciones que se inauguraron en Purranque, en Puerto Vara, en Puerto Montt, todas hoy día son estaciones fantasmas. Porque se hizo mal el proyecto, se gastó mucho recurso y el proyecto fue un fracaso. Nosotros estamos pensando en revivir el proyecto de un tren, por lo menos, de Santiago a Puerto Montt. Deme un segundo ahí. Pero es un proyecto grande, que cuesta mucha plata. Sí, me imagino, Dame pero... un segundo, profesor. ¿Puede orientarnos un poquitito? Porque usted le preguntó sobre eso a Marco. Es un tema que a usted además le interesa particularmente. Entonces... Sí, claro. Bueno, yo viví en Valdivia
y estudiaba acá en Santiago y tomaba el Valdiviano a las 9 de la noche, que llegaba a las 3 de la tarde del día siguiente y uno se entretenía mucho en el tren. Pero el tren a Puerto Montt es obvio que debería de implementarse, y también un tren moderno hacia el norte, a La Serena por lo menos. De La Serena a Puerto Montt yo creo que es por lo menos una meta que una presidencia de 4 años podría tener. ¿Es viable? Mire, la verdad es que son proyectos de miles de millones de dólares. Y por lo tanto, no es un proyecto que se pueda hacer en un gobierno. De hecho, solamente hacer los estudios de factibilidad, de ingeniería, porque hoy día la tecnología ha cambiado tanto los trenes. Antes los trenes eran muy lentos, eran de trocha angosta. Ahora los trenes son mucho más rápidos, mucho más seguros. Pero hay que hacer una vía segura, porque usted no puede tener un tren rápido en que las personas se crucen en la vía porque es un peligro público. Y por lo tanto, un proyecto que a mí me fascina, me llena de emoción, de nostalgia, pero es un proyecto que hay que evaluar muy bien porque es un proyecto muy caro. Pero está en nuestra carpeta para ser evaluado y por eso no está como un compromiso de nuestro programa de gobierno. Sí, pero Marco Enrique dijo que plata hay. Sí, sí, claro, plata hay. Aquí dijo que plata hay, dijo Marco Enrique Minami, plata hay. Plata hay. Bueno, ojalá hubiera la plata, porque lo que yo veo de las finanzas públicas es que hemos tenido un aumento en el déficit fiscal gigantesco, la deuda pública se duplicó, la agencia de clasificación de riesgo nos bajaron la clasificación de riesgo y por tanto hay que ser muy responsable con los recursos públicos. Vuelvo a darle a escoger ahora... Pero en todo caso, mire, los candidatos que saben que no van a ganar prometen el oro y el moro. Es un mundo de Bills y Pap. Los que creemos que vamos a ganar sabemos que nos van a cobrar la cuenta y por eso somos más responsables. Tiene oportunidad de elegir ahora el siguiente número. Ya, elijo el número 10. El número 10 marca Sebastián Piñera. Pregunta Checho Iranes, a partir de ahora 5 minutos. Yo tengo que anunciar primero que tengo un conflicto de interés en la pregunta porque yo soy socio en todas las empresas de Sebastián Piñera. Oiga, y socio mayoritario. Estoy soñando. Presidente, el modelo económico que usted defiende y que yo también de alguna forma he defendido, lo han administrado distintos gobiernos, distintos signos y le ha permitido un crecimiento histórico a nuestro país. Sin embargo, produce desigualdades e injusticias. El tema de la concentración del poder económico, la influencia del dinero en la política, los monopolios, las colusiones de las empresas, la sensación de desigualdad ante la ley, hacen que el modelo esté siempre en cuestión. Mi pregunta es, ¿cómo aprovechar la capacidad que tiene este modelo de generar riqueza, pero introduciéndole ciertos cambios que hagan un país más justo en el gran sentido de la palabra justicia? Bueno, Checho, en el mundo hay dos grandes modelos. El modelo socialista, que ha fracasado en todas partes donde se ha aplicado, que ha conducido a la pobreza, que ha sacrificado la libertad y que no ha logrado mayor igualdad. Y el modelo de economía social de mercado, que le ha ido mejor, pero usted tiene toda la razón. No basta con la economía social de mercado. Se requiere un Estado eficiente y fuerte para, por ejemplo, distribuir mejor los frutos del crecimiento que el modelo genera. Yo le voy a contar una sola cosa. Durante nuestro gobierno, la pobreza se redujo casi a la mitad. No hablábamos tanto, pero trabajábamos mucho. Ahora, de acuerdo al informe del Banco Mundial, que acaba de salir, la pobreza estaría aumentando. Y por tanto, no es el modelo. Pero, presidente, una empresa se colude, gana 20 millones de dólares y la multa es 2 millones de dólares. Absurdo. Sigue estando el incentivo para coludirse. Por eso y al final, ¿quién paga esa colusión? La gente. Le prometen devolverle plata a las 7 lucas. ¿A alguien le ha llegado a las 7 lucas? No han llegado todavía. A mí todavía no me ha llegado. Pero, entonces, esa sensación que tiene la gente en la que hace cuestionar mira, estoy un modelo totalmente de acuerdo. Por eso yo le decía que no basta con un modelo de economía de mercado, porque si bien tiene muchas virtudes, es poco sensible a la justicia, a la distribución, y por eso se requiere que se complemente con un Estado fuerte y eficiente. Por ejemplo, nosotros potenciamos la Fiscalía Nacional Económica porque hasta esa época era muy débil. Y esa Fiscalía Nacional Económica empezó a morder. Y por eso identificó colusiones, como el caso del papel confort, como el caso de las farmacias y muchos más. Por eso es fundamental que en una economía social de mercado se le haga una guerra frontal a la colusión. Lo que le da un sentido moral y de eficacia a la economía social de mercado es que los empresarios compitan por ofrecer productos de mejor calidad o de menor precio. Si se coluden, están traicionando la moral
y la lógica de la economía social de mercado. Y eso no se debe permitir, tiene toda la razón. El Estado tiene que ser mucho más preventivo, alerta, vigilante, para descubrir a los que se coluden, no 10 años después. Y para eso hay un instrumento muy poderoso, que es lo que se llama arrepentimiento eficaz. Si hay 3 o 4 coludidos, si uno de ellos se arrepiente y va y confiesa, a ese le vamos a dar un trato mejor y a los otros 3 le va a caer todo el rigor de la ley. Se me va a acabar el tiempo y le quiero preguntar, ¿se viene a la vuelta de la esquina la revolución tecnológica más importante, según algunos de la historia, con la inteligencia artificial? ¿De qué forma va a afectar a este modelo de desarrollo esa tecnología y estamos preparados para enfrentarla? Mire, la revolución se viene, ya está golpeando nuestras puertas. Lo que es el Internet de las cosas, lo que es la robótica, lo que son los materiales autogenerables, lo que es las impresoras 3D y 4D van a cambiar nuestras vidas más que la revolución que conocimos. El computador personal, la calculadora personal, el email, el fax, el Google, todo eso que ya es historia. Y Chile, y esto es lo preocupante, no solamente no está preparado, no se está preparando. Y esta revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento y la información ha demostrado ser generosa con los países que la toman y la abrazan, pero cruel con los países que la dejan pasar. Por eso hay que hacer un cambio total. Chile tiene que mirar de una vez por todas hacia adelante y no seguir con reformas miradas, ¿cierto?, en forma trasnochada de los años 60. Y eso es un cambio. ¿Algo de eso en su programa? Definitivamente. ¿Sí? Mire, imagínese usted lo que va a hacer cuando la web 1.0, Checho, fue la conexión entre computadores y computadores. 2.0, computadores con personas. La 3.0, que es la que viene, computadores, personas, cosas, en un marco de inteligencia. Los hogares van a ser inteligentes, la ropa va a ser inteligente, las oficinas van a ser inteligentes, el transporte público va a ser inteligente, la ciudad va a ser inteligente. Pero para que esa inteligencia llegue, usted tiene que estar dispuesto a recibirla. Perfecto. Y hoy día le estamos cerrando las puertas al futuro. Y los países que le cierran las puertas al futuro, no tienen futuro. Gracias, Checho. Gracias. Tiene todavía disponibles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 12. 12. 12 no, el 12. Sí, 12 está. Sí, 12. 12, pero. Márcalo la número 2 entonces. La número 2, por supuesto. Sebastián Piñera. Mi querida Begoña Basauri, pregunta a partir de ahora, tiene 5 minutos. Ya. Candidato, a mí me gustaría que habláramos una de las cosas que preocupa mucho a los chilenos y que genera la mayor desigualdad, que es la educación. Estuve leyendo su programa y veo que hay mucho hincapié en la educación preescolar, en la educación básica, que me parece que es fundamental. Va a solucionar muchos de los problemas que tenemos a futuro. Pero mi pregunta es muy concreta. Durante su gobierno, ¿quiénes van a tener acceso a la universidad? ¿Todos? ¿Los que tengan plata? ¿Los que estén más calificados? ¿Quiénes? Begoña, todo joven con mérito va a poder ingresar a la educación superior independientemente de si tiene o no tiene recursos. Y por eso lo digo aquí fuerte y claro, para desvirtuar tanta campaña del terror de sus camaradas. No le vamos a quitar la gratuidad a nadie. ¿A nadie se le quita la gratuidad? A nadie que la tenga, ni nadie que tenga derecho a tenerla en el futuro. Y también vamos a crear un nuevo sistema de financiamiento mucho más justo y mucho más equitativo. A los que no tengan gratuidad van a tener becas, los más meritorios y los más vulnerables. Y los demás, los más favorecidos, van a tener un sistema en que van a recibir un préstamo con una tasa de interés preferencial. Ya la bajamos del 7 al 2% durante nuestro gobierno. ¿Igual con tasa de interés? 2%. No van a pagar mientras estudian, ni ellos ni sus familias. Si egresan, van a pagar no más del 10% de su ingreso y por un plazo máximo de 15 años. A los 15 años se acaba la deuda. Y por tanto, con un tope, van a pagar no más del 10%. No más del 10% de su y máximo de sus ingresos. Ajá. Y máximo 15 años. Y por tanto, si no tiene trabajo, no paga. Si le va mal, no paga. Si le va más o menos, paga poco. Si le va muy bien en la vida y tiene mucho éxito, me parece justo. Y así lo pensó también la presidenta Bachelet cuando llegó a Chile. Que devuelvan a esos jóvenes que son los más favorecidos y que les ha ido bien en la vida, parte de lo que recibieron para que otros jóvenes que vienen después que ellos también tengan oportunidad de la educación superior. ¿Y si no egresa? Si no egresa, no va a tener ingresos. No, si no egresa, pero trabaja en otra cosa. Claro, no termina bueno, la si carrera. no ingresa, no va a tener ingresos. Si trabaja en otra cosa
y tiene ingresos bajos, no paga. Si tiene ingresos altos, paga. Pero hay una cosa muy importante, Begoña, que usted lo dijo. Vamos a poner la prioridad en los niños. Porque si usted a un niño no le garantiza educación de calidad a temprana edad, ese niño nunca va a tener siquiera la posibilidad de soñar con llegar a la educación superior. Por eso expandimos el postnatal de 3 a 6 meses. Por eso vamos a hacer que la educación de sala cuna y de jardín infantil sea universal y gratuita, para que igualemos la cancha a temprana edad, porque ahí sí podemos corregir las vulnerabilidades de origen y hacer un país con más justicia y con más igualdad de oportunidades. ¿Y cómo se garantiza hoy día alguien que hoy no tiene la cancha igualada y no tiene las mismas oportunidades que puede acceder? Porque, por ejemplo, perdón la autorreferencia, pero en algún minuto a mí mi mamá no me pudo seguir pagando la universidad. Y nada, entre familiares y todos se pusieron de acuerdo y ellos decidieron que era fundamental que pagaran porque era una deuda que no correspondía. Yo tampoco creo que esos sean bienes que tengan que pagarse, yo creo que tienen que estar asegurados. Que eso tiene que estar asegurado por parte del Estado. Pero yo podría haber optado una beca. La diferencia es que yo nunca tuve problemas para llegar a mi colegio. Estaba en un colegio, tenía garantizada mi colación, llegaba a mi casa y podía hacer mis tareas en un escritorio, tenía un ambiente tranquilo para estudiar. Entonces, ¿cómo ponemos a pelear por una beca a personas que están distintos? Como que corramos una maratón yo y un cojo. ¿Quién va a llegar primero por la medalla? Probablemente yo, porque tengo mayores méritos para recibirla. Begoña, por eso le digo que ningún joven con mérito, independientemente de su situación económica, va a quedar fuera de la educación superior. Lo que pasa, candidato, es que la situación económica sí va mermando los méritos de un niño, porque un niño que tiene hambre, un niño que vive en un ambiente violento, por eso, Begoña, no que hay que atender a los niños desde la más temprana edad. Porque lo contrario pasa lo que usted me dice. Si no nos preocupamos de ese niño que viene de un hogar vulnerable, desde que nació con el postnatal, la sala cuna, el jardín infantil, la educación escolar de calidad, cuando llega a la etapa de educación superior ya ese niño no tiene ninguna posibilidad. Pero una cosa muy importante, Begoña, las familias no van a tener que pagar, ni tampoco los jóvenes mientras están estudiando. Solo se paga a los que le va bien en la vida una vez que han egresado y no más del 10% de sus ingresos, para que otros jóvenes que vienen después, que son los jóvenes vulnerables, no se queden en el camino. De eso se trata la justicia y la igualdad de oportunidades. Gracias, Begoña. La gratuidad no se pierde entonces. No se pierde. Eso es lo más perfecto. Voy a llevar el mensaje. ¿A dónde? No sé, ¿a dónde vamos a picar? Al partido. Oiga. A la célula. A la célula. A la célula. Oiga, pero si le lleva malas noticias, la célula le puede... Son los riesgos. ¿Podría hacer eso o que pegar el quino? No. ¿Qué prefiere? No, Sebastián Piñera, le queda 1, 2, 1, 4, 1. Vamos a la hora número 1. A su espalda. 1. Nicolás Larraín pregunta a partir de ahora. 5 minutos. Nicolás, no puedo dejar de acordarme de su maravilloso programa de televisión. Sí. Lo echo menos. Ahí parece que sigue en algún lado, pero sin mí. Señor Piñera, quiero llevarlo a un tema que es más de sus pensamientos que de su programa, que es la acumulación de riqueza. La codicia como ese deseo vehemente de tener muchas cosas. Y quiero citarle al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien dijo que con la acumulación de capital crece la pobreza, pero crece más la desigualdad. Y eso rompe los ojos porque esta humanidad hay riqueza para hacer grandes cosas. Su última declaración de patrimonio alcanza los 600 millones de dólares y anterior a la presidencia entiendo que el número era superior. ¿Por qué usted cree en la acumulación de riqueza? ¿Qué es lo que se ve de usted como estilo de vida? Mire, la riqueza y el poder se pueden tomar de dos maneras. Como un fin en sí mismo. Se transforman en una verdadera esclavitud. Como el tío rico MacPato, ¿se acuerda usted? Que vivía arriba de una montaña de monedas de oro desesperado porque Hugo, Paco y Luis le podían manchar o quitar una moneda. Pero también se pueden tomar como un medio para hacer cosas. Yo le agradezco a mi país, a Dios, a mi familia, a la vida, las oportunidades que me dio. Y por eso yo hoy día hace mucho tiempo que no estoy dedicado al tema de las empresas. Llevo 30 años en el servicio público. Pero entiende que la imagen que se ve de usted y su riqueza y los comentarios que lo rodean es una persona que proyecta que
ese es el estilo de vida al que debemos alcanzar. Y que esa búsqueda de la riqueza trae consigo desigualdad y pobreza. Pero mire, contra las imágenes es como la sombra. Yo le digo a usted, yo el año 88, cuando fue el plebiscito del sí, yo tomé una decisión, que fue dedicarme en cuerpo y alma a que Chile recuperara su democracia por el camino más corto, más rápido. Y yo creo que lo hicimos muy bien. Y desde entonces llevo casi 30 años dedicado al servicio público. Por lo tanto, ¿comparte este pensamiento? Por supuesto. ¿Cree el pensamiento de que la acumulación de riqueza trae esta sí, desigualdad? Claro, cuando la acumulación de riqueza o de poder se transforma en un objetivo en sí mismo, es un desastre. Pero le cuento una cosa muy breve. Yo sí creo que la gente quiere progresar y por tanto no comparto esa visión despectiva que critica a la gente que va a los malls o a la gente que consume. Las familias vulnerables, las familias de clase media, quieren progresar, quieren tener una mejor vida, quieren tener más cultura, más deporte, más vacaciones, más tiempo libre, una mejor vivienda. Y eso es perfectamente legítimo. Lo que pasa es que a mí me gustaría verlo convencido de, por ejemplo, ¿conoce el concepto del capitalismo patrimonial? ¿Lo conoce? Sí, claro. Que es, ¿me entiende? Una cosa que entiendo, yo no soy experto economista, capaz que usted sepa más, que en Estados Unidos eso está bastante controlado, digamos, con las leyes antimonopólicas y todo, y que acá, lo que preguntaba Checho, aparentemente no había una preocupación. Entonces yo lo miro y queremos saber si una persona candidata a la presidencia tiene una claridad y una convicción de eso. Pero por supuesto. De decir, no vamos a permitir que el capitalismo patrimonial, porque eso hace daño. Y cuando uno ve su patrimonio, dice, yo entiendo las imágenes, pero algo no me calza. Ya, pero yo le cuento, mire, yo no heredé nada material de mis padres, algunas deudas. Y por tanto yo no soy una persona que haya heredado una fortuna. Yo reconozco que he tenido, y soy un agradecido, como lo acabo de ser, de mi país, de la vida, de Dios, de mi familia. Y he trabajado muy duro durante mi vida. Pero mi objetivo no es acumular patrimonio. Si fuera, no estaría sentado aquí. No estaría contestando sus preguntas, estaría tal vez en una junta de directorio en alguna parte. Si llevo 30 años dedicado al servicio público, como senador, como presidente, ahora nuevamente como candidato, yo creo que eso refleja algo. ¿Y no cree que habría que dar más señales aún? Pero definitivamente, por eso en nuestro programa hay un compromiso. A usted se le piden más señales potentes. He dado todas las señales que he podido dar. Lo que pasa es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay algunos que nunca van a querer aceptar ninguna explicación. Pero sí le digo, en nuestro gobierno, vamos, igual como lo hicimos en el primer gobierno, vamos a combatir la colusión, los abusos que se cometen contra los consumidores y contra los trabajadores con toda la fuerza del mundo. Sí, me quedan 20 segundos. Le he escuchado muy fuerte el tema de la colusión. Sin embargo, nos encantaría... Checho acaba de decir, las multas, cosas totalmente decididas con números y temas para que la gente sienta que no es el puro discurso para la candidatura presidencial, que rueden cabezas, por decirlo, pero fuertemente, ¿me entiende? No es un discurso, es una convicción profunda. Y lo demostramos durante nuestro primer gobierno fortaleciendo la Fiscalía Nacional Económica contra la colusión y la Dirección del Trabajo contra los abusos. Comparte que faltan. Mucho falta. Perfecto. Pero mucho. Se termina el tiempo. Marco ahora nuevamente el momento de análisis en este último capítulo de Candidato. Llegó tu hora. Tiene pedida hace rato la palabra el director social del Hogar de Cristo, Pablo Genao. Luego voy con Denise y después Alejandra. Usted me va a tener que aguantar el siguiente momento de análisis. Candidato, buenas noches. Oiga, lo están discriminando. Vamos a proteger sus derechos. Me parece. Aprovechen ahí cortito cada uno para que el momento de análisis lo podamos aprovechar. Quería comentar el tema de la pobreza. La verdad es que, y lo comentábamos ayer con Checho también, se habla de la disminución de la pobreza a un 11,7% de acuerdo a la última encuesta CACEN. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, mucha gente del mundo académico, por muchos años tratamos de llevar en distintos gobiernos a que Chile reflexionara sobre unas dimensiones distintas de la pobreza más allá de los ingresos. Hoy día una familia de una persona con 151.000 pesos es pobre y con 153.000 pesos ya no es pobre. Y por lo tanto, esta multidimensionalidad, trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social, en torno a lo que Begoña planteaba recién, aparecen como unas dimensiones fundamentales para entender las dificultades y los problemas graves que las personas viven.
En relación a ese tema, nosotros vemos que la pobreza salta un 20,9%. Si nos focalizamos en los jóvenes, llega a un 34,4% y un 17% respecto de pobreza solo por ingreso entre los 0 y los 17 años. ¿Qué reflexión tiene usted respecto de entender la pobreza y hablar la pobreza como posible futuro presidente en Chile, con esas dimensiones involucradas que creo que le hacen sentido a muchísimas de las personas que nos están? Además, la pobreza no ha sido el eje central de las campañas presidenciales en esta oportunidad. A ver, Pablo, es muy cierto. La pobreza en Chile se medía en función de una línea de pobreza. En virtud de esa medición, que es la misma que traemos desde el año 90, en nuestro gobierno la redujimos prácticamente a la mitad. Pero precisamente por sugerencia del Hogar de Cristo, hubo un grupo de trabajo lo dirigía Ricardo Jordán, la Susana Tonda, que trabajamos en nuestro gobierno para crear una nueva medición de la pobreza multidimensional. No solamente por ingresos, sino que también que viera la calidad de la vivienda, del trabajo, del entorno y otras cosas. Y efectivamente, con ese indicador, la pobreza en Chile es bastante mayor que la que creíamos, lo cual plantea un desafío mayor. Fíjese usted que yo siento que en este gobierno la pobreza dejó de ser un tema. Nosotros vamos a volver a poner la pobreza. Y en nuestro programa de gobierno está terminar con la pobreza, que podemos hacerlo en un plazo de 8 años. Porque una sociedad como la chilena, que es una sociedad de ingreso medio, es inmoral que convivamos y toleremos la pobreza. Chile no es Haití. Chile es un país que puede derrotar la pobreza. Y si lo puede, debiera ser un imperativo moral del cual nada ni nadie debiera desviarnos. Denise Malebrán también quiere preguntar. Me queda una duda, presidente, respecto a lo que dijo la educación parvularia a la cuna. ¿Por qué existe hoy en día educación parvularia a la cuna gratuita? Usted lo sabe muy bien, porque además la Fundación Integra la tenía a cargo su señora como primera dama y también la Junji. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en un posible gobierno usted de lo que ya existe hoy en día? ¿Va a seguir, digamos, el camino, porque fue, digamos, emblema de la presidenta en su primer gobierno, la ampliación de esa lacuna? Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que ya existe a lo que usted quiere hacer? Bueno, la presidenta Bachelet efectivamente ha hecho un gran esfuerzo por ampliar la cobertura. La meta de este gobierno ha sido casi 1000 por año. Efectivamente. Hoy día tenemos un déficit de 140.000 niños vulnerables que todavía no acceden a la sala cuna. ¿Qué significa eso? Yo lo he visto con mis propios ojos. Muchas veces están abandonados, sin ninguna motivación, estimulación ni educación. La sala cuna y el jardín infantil es mucho más que un lugar donde cuidan a los niños y les cambian los pañales. Por cierto, ¿pero qué va a hacer? ¿Va a ampliar más la cobertura? El compromiso nuestro, lo acabo de comentar, que nuestra prioridad va a ser garantizar acceso universal y gratuito, que hoy día existe para algunos, usted tiene razón. ¿Sí? Mire, si cuando uno dice vamos a hacer algo, no significa que este gobierno o los gobiernos anteriores no han hecho nada, es que es una torpeza. Sí. Han hecho, pero falta mucho. Y nuestra prioridad va a ser que todos los niños... Va a ampliar la cobertura, en el fondo. A que haya una cobertura universal como la hay, por ejemplo, en la educación escolar, que llegamos al 99% en la educación básica y más del 95% en la educación media. Queremos lo mismo en la educación preescolar, en la educación temprana. Alejandro Moustaki, antes de volver a las preguntas, también tiene ahí un comentario que hacer en este momento de análisis. En cortito, tomando un poco lo que dijo el Checho, lo que dijo el Nico, en Chile deberíamos medir a los empresarios no por el que genera más riqueza, sino por el más jugado, el que más cree, el que más dona. Hemos medido poco en eso los empresarios. ¿Qué visión tiene de los empresarios? ¿Qué tan jugados son en Chile? ¿Qué tanto apuestan por el país, por su gente? Mire, yo sé que lo más fácil sería decir que los empresarios son todos unos sinvergüenzas, egoístas, que les importa nada a su país. No es mi visión. Hay algunos... No, tampoco es la mía. Ya, yo lo sé, lo sé. Ya. Hay algunos que no tienen compromiso con su país. Pero yo sé que la mayoría de los empresarios siente un compromiso con su país. Y por lo tanto, y eso significa mucho más que pagar los impuestos. Significa tratar bien a sus trabajadores, significa respetar a sus consumidores, significa proteger el medio ambiente, significa tener una visión solidaria con el resto de la sociedad. Y eso lo queremos fomentar. Por eso nosotros hemos propuesto una ley para fomentar la filantropía privada, que en Chile todavía existe, pero es escasa. Bien, volvemos entonces a la ronda de preguntas. 1, 2, 4, 5, 6... El 1 ya lo hizo. El 1 2, 4, 5, 6. Sí, me pueden ir recordando la sala de dirección porque ya me voy confundiendo. 2, 4, 5, 6. De a 8 no les voy a entender. Pero bueno, elija el siguiente número. El número 2.
La última vez, ¿dónde lo vi? ¿Se acuerda, no? En el Mega. ¿Y antes? Lo sacamos una foto. ¿Y antes? Y antes lo vimos... En La Vega. Arturo Guerrero, Sí. el turno es suyo ahora. Fíjese que venía con ganas de tirarle a alguno, pero con lo que ha respondido me está dejando más conforme. Pero hay una cosa que a mí me duele. Y siempre lo he dicho, ustedes conocen mis carteles que tengo colgados y me fascina la política. Y sobre todo la buena política. Pero en el último Te Debo un Evangélico me dolió en el alma la actitud de la iglesia evangélica que está participando ahí con la presidenta Bachelet. Y yo dije, el candidato Sebastián Piñera, porque lo conozco, va a salir en defensa independiente por razón o sin razón. Y a la vez me dolió más cuando supe que el que hizo la prédica era un candidato de Chile Vamos. Posterior a eso, a una semana, sale un reportaje en La Tercera y padre e hijo, en los últimos 7 años, recaudaron una fortuna de 1.800 millones cada uno. Tiré el lápiz, cada uno ganaba alrededor mensual de 20 millones de pesos. Cuando de alguna manera se toma la fe para un caprichito o una propaganda política, porque en una iglesia existen diferentes tendencias, y usted va a ser el presidente, se me figura, de todos los chilenos, no de un sector determinado. ¿Por qué no sacó la voz? Le cuento, yo estaba dentro del templo catedral evangélico y los insultos a la presidenta que yo condeno total y absolutamente. Yo le tengo respeto a la presidenta Bachelet y a todos los presidentes de Chile y a todas las personas. Ocurrieron fuera de la catedral. Dentro de la catedral, ¿qué ocurrió? Yo estaba presente. Hubo discursos en que distintos pastores defendieron la posición de la iglesia evangélica en materia valórica. Y eso discrepa o no coincide con las posiciones legítimas que tiene la presidenta. De esa iglesia evangélica, para ser más preciso. De esa porque iglesia. son distintas iglesias. No, pero en evangélicas general, Chile. las iglesias evangélicas tienen una posición muy uniforme respecto al valor de la vida, de la familia. Eso es muy uniforme. Pero hay iglesias evangélicas que no tienen problemas con algunas causales del aborto, por ejemplo. Siempre hay excepciones, pero en general. Y por lo tanto, yo le digo a usted, yo condeno absolutamente toda falta de respeto contra la presidenta Bachelet. Yo nunca le he faltado el respeto a la presidenta Bachelet. Nunca ni siquiera he puesto en duda sus buenas intenciones. Por supuesto que puedo criticar si sus políticas son buenas o malas, o si sus resultados son buenos o malos. Pero me molestó mucho la falta de respeto que hubo fuera del templo. Y con respecto a el obispo de ese templo, que es el obispo Eduardo Durán, mire, yo tengo una muy buena opinión de él. Yo creo que es un hombre que ha dedicado su vida. Ahora, él, efectivamente, yo también leí ese artículo de La Tercera. No sé cuál es el destino que le han dado esos recursos. Y por eso, antes de juzgar, tendría que tener más información. Pero, don Sebastián, fuera de esa situación puntual, un día en un medio sale la presidenta Bachelet anda pituteando para irse a la ONU, de alguien de Chile Vamos. Y esas cosas duelen, o sea, cuando usted habla de unidad, cuando usted habla de progreso, cuando queremos un país mejor, y a nuestra presidenta, que a unos les podrá agradar, a otros no, se le trata de esa manera, futuros diputados, futuros senadores, molesta, duele. Mire, comparto su molestia. Y creo que la presidenta, después del 11 de marzo, tiene derecho a hacer lo que ella estime conveniente. Pero sí le quiero decir que esto no es tan excepcional. Yo recuerdo el trato que me dieron a mí cuando fui presidente. Los parlamentarios, ¿cierto?, de la entonces Concertación, hoy Nueva Mayoría. Y por eso recuperar el respeto entre nosotros mismos. ¿Tienen que ir a hacer un curso a La Vega? Yo creo que en La Vega hay más respeto. Yo en La Vega veo que hay mucho humor, hay mucha picardía, pero hay respeto. ¿Quién da el primer paso para recuperar eso? Porque dice, tenemos que recuperarlo, pero si somos el ejemplo que le acaba de citar Arturo, da la sensación de que en Chile Vamos no están dando el primer paso para recuperarlo. No confunda una persona con Chile Vamos, igual como tampoco confundo un parlamentario de la Nueva Mayoría con la Nueva Mayoría. Pero en todo caso, tenemos que aprender a respetarnos más entre nosotros mismos. Podemos pensar distinto, pero no por eso descalificarnos y sobre todo cuando se falta tan groseramente a la verdad. Se dice cualquier cosa con tal de aparecer en un canal de televisión o causar un daño al que está al frente. Todavía me quedan 34, pero se me acercó una persona que es Boris Arauz y habla de la ley de la discapacidad. En Chile hay un 20% de chilenos que tienen alguna discapacidad. ¿Qué vamos a hacer por ello? Bueno, en Chile tenemos entre 2 y 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Mire, la vida es dura para todos.
pero es especialmente dura para los que tienen que enfrentarla con una discapacidad. Por eso, un buen presidente es como un buen padre de familia. Quiere y se preocupa de todos sus hijos, pero con un cariño y una dedicación especial por los más necesitados. Y los discapacitados van a estar en esa preocupación y cariño especial. Perfecto. Gracias, Arturo Guerrero. Vuelvo en todo caso a preguntar más adelante. 4, 5, 6, 7 y 8 le quedan, Sebastián Piñera. El 7. Vamos marcando entonces el número 7. Profesor. Don José Massa, es su turno. 5 minutos a partir de ahora. Candidato. Don José, usted me trató de bruto. Bueno, yo también me equivoco. Usted se equivoca, le dejo soledad a Marcela. Pero en todo caso está perdonado y olvidado. No fue mi intención. Ya. Pero yo no me considero un bruto. Y mi mujer me considera que soy muy fino. Debía haber dicho ingenuo. A mi mujer me encuentra hasta hermoso. Las mujeres son maravillosas. Como dijo Arturo, que también se equivoca la señora. Oiga, pero menos que los señores. Ya. Pregunta, don José. Bueno, yo lo quería llevar a un tema que lo encuentro muy delicado. Fíjese usted que en su programa, voy a leer para no equivocarme, no usar palabras que después vengan encima mío, dice asegurar que ningún adulto mayor quede bajo la línea de la pobreza. Y de acuerdo con la CACEN, eso es 151.000 pesos. La verdad es que yo no creo que de ninguna manera un adulto mayor que se nos vienen encima, yo, bueno, creo que soy el más viejo del panel, aunque soy sub-70 todavía, pero por unos pocos meses, así que represento los adultos mayores. La verdad es que en farmacia ya uno empieza a gastar cada vez más dinero. Antes uno compraba una pastilla una vez cada 3 meses. Bueno, 151.000 pesos se ve realmente pobre. Y por otro lado, el salario mínimo son 276.000 a partir de enero del 2018. El obispo Goich habló de un sueldo ético de 400.000 pesos. ¿No le parece a usted que debería de haber una jubilación ética? Porque un jubilado con 151.000 pesos realmente no puede vivir. Bueno, yo acabo de plantearle a Pablo que una de las cosas que a mí más me compromete y me motiva a volver a ser presidente es precisamente hacer un gran salto adelante en derrotar la pobreza y el subdesarrollo, porque las dos cosas van en cierta forma unidas. Y eso significa derrotar la pobreza de todos, incluyendo a los de la tercera edad. Por eso hemos propuesto un proyecto de reforma al sistema de pensiones, que le va a mejorar las pensiones a todos, porque el 10% que contribuye cada trabajador se va a ver complementado con 4 puntos adicionales que va a pagar el empleador y que va a ir a la cuenta individual de cada trabajador. Pero además de eso, y esto no lo incluye el proyecto del gobierno, vamos a aumentar el aporte fiscal al pilar solidario para mejorar en forma más rápida y más profunda las pensiones de 3 grupos. Primero, los que reciben las pensiones más bajas. La pensión básica, 103.000 pesos. Los que reciben el aporte previsional solidario, es decir, con pensiones bajo 300.000 pesos. Las mujeres, que están muy discriminadas en nuestro sistema previsional. Y la clase media, que nunca ha recibido ayuda, porque se considera que no tiene problemas y que también tiene grandes problemas en materia previsional. Ese es nuestro proyecto para mejorar las pensiones, que es un instrumento para derrotar la pobreza en Chile. Pero le quiero decir algo. Los que están más afectados por la pobreza en Chile son los niños. Y desgraciadamente son los más olvidados en nuestra sociedad. Por eso yo he dicho que para nosotros los niños los vamos a poner en la primera fila de nuestras prioridades. También quería decirle algo acerca de ciencia y tecnología. Yo estuve leyendo su programa y en ciencia y tecnología usted lo incluye con... ¿cómo se llama? Innovación y competitividad y emprendimiento. Y va a destinar 400 millones de dólares en 4 años. Son 100 millones de dólares al año, que si se va además para varios lados a ciencia y tecnología le va a caer realmente muy poco. Se habla de crear un ministerio de ciencia y tecnología y los países que se están desarrollando rápido invierten 10 veces más que Chile, 10 veces más que Chile en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos menos del 0,4.
Finlandia invierte el 4%. ¿Cómo vamos a llegar al desarrollo si no vamos a invertir en ciencia y tecnología? Bueno, me quedan 30 segundos. ¿Cómo me gustaría a mí poder decir, vamos a invertir en educación, en pensiones, en salud, en seguridad ciudadana, todo lo que sea necesario? Desgraciadamente los recursos son escasos. Por eso nuestro proyecto contempla 400 millones de dólares que van a ir totalmente a incentivar la ciencia y la tecnología, porque es fundamental. Y eso va a significar un aumento muy significativo. ¿Vamos a llegar a lo que tienen países como Israel, como Finlandia? No en 4 años, pero hacia allá vamos. Bueno, perfecto, gracias. José. Gracias. Nos quedan cuatro preguntas. Déjeme mirar aquí porque tengo la sensación de que el micrófono está quedando como en Chilevisión. Está corriendo hace mucho. Ya, le queda el 4, 5, 6 y 8. Oiga, ¿por qué entró Chilevisión al baile? No, porque digo que el micrófono se está yendo para el canal de al lado. Ajá. Ya, 4, 5, 6 y 8. Vamos a ir con el número 4. Marca la hora número 4 del candidato Sebastián Piñera. Ahora sí, una vez que se enciende la luz, Guídense la Guerra tiene 5 minutos a partir de ahora. Muy buenas noches. Bonne nuit, le petit. Bonne nuit, monsieur Piñera. Moi, j'ai appris le français à l'école, il y a beaucoup de temps. Ah oui, tu as un très bon accent, ¿eh? ¿Los subtítulos? No. Ya, hasta aquí nomás. No, le dije que tiene muy buen acento en francés. Y me agrada una persona que hable mi idioma. Mi estimado candidato Piñera, voy a ir a un tema que es más latente, que es más palpitante, que es más actual, que anoche mismo ya es portada, es noticias. Hoy en día existe mucho temor en la calle. Me refiero a la delincuencia en todos sus ramos, que las estafas, los robos, los portonazos, que hoy están muy comunes. Y voy un poquito más atrás. Yo llevo 20 años en ese país y he visto cómo la delincuencia ha tenido un crecimiento abismante que es muy preocupante. Y en su gobierno anterior, una de donde usted rayaba que insistiera esa frase que me queda ahí: delincuentes, se les acabó la fiesta. Tienen un potencial nuevo mandato suyo. ¿Tiene un plan respecto a la delincuencia? A esa famosa puerta giratoria. Mire, esa frase no la voy a volver a repetir, porque desgraciadamente la delincuencia ha existido siempre, en todo tiempo, en todo lugar. El primer crimen se cometió a la salida del paraíso, cuando Caín mató a Abel con una quijada de burro. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijo bien, lo dijo bien. Muy patrano fui. Y por lo tanto, mire, uno sí puede hacer retroceder la delincuencia. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, año 2010, el índice de victimización, lo mide el INE, que mide qué porcentaje de las familias había sido víctima de la delincuencia el año anterior, era 30%. Cuando dejamos el gobierno había bajado a 22%. 1 millón de personas dejaron de ser víctimas de la delincuencia gracias a ese avance. Hoy día ese mismo índice está llegando a 28%. O sea, pasó de 22 a 28. 700.000 personas se han sumado, se han agregado a las víctimas de la delincuencia debido a este retroceso. Y la delincuencia es cada día un enemigo más formidable. Ya no son delincuentes individuales. La mayoría de los crímenes los cometen bandas, pandillas, organizadas, financiadas, con armamento de hierro. Y yo creo que hoy día Chile no está preparado, y lo demuestran los resultados, para combatir con eficacia. ¿Qué vamos a hacer? Primero, nuestras policías. Yo tengo el mayor respeto por Carabineros de Chile. Los veo en todas partes de Chile, con abnegación, con compromisos, arriesgando sus propias vidas por salvar las nuestras. Pero no se han modernizado. No tienen las herramientas, la tecnología, los instrumentos, y están perdiendo la batalla. Vamos a modernizar la policía para que tenga mayor capacidad de prevención, más inteligencia, que pueda infiltrar y desmantelar esas bandas y no llegar cuando lo único que queda son, por ejemplo, las cenizas de las iglesias quemadas. Segundo, hay un problema grave entre la coordinación de los policías, fiscales y jueces. Se echan la culpa unos con otros, como un compra-huevos. Y el que paga el pato somos todos los chilenos. La ciudadanía. Y para eso, el fiscal dice, Carabineros no me trajo la evidencia. El juez dice, el fiscal no me trajo un buen caso.
vamos a terminar con esa descoordinación. Y por tanto hay que juntar a los tres y decir cómo se junta la evidencia para poder tener buenas pruebas, para que el fiscal pueda hacer un buen caso y para que el juez, si es que hay un delincuente, lo pueda condenar. Eso va a ser un esfuerzo central. Y finalmente, no podemos tener un policía en cada esquina, pero sí podemos tener un ciudadano honesto en cada esquina. Y con la tecnología, los sistemas, los teléfonos inteligentes, vamos a tener una red en que los ciudadanos colaboren para, cuando ven algo extraño, lo denuncien. Cuando se comete un delito, lo denuncien. Así vamos a poder lograr que la delincuencia, que hoy día está fuera de control, vuelva a retroceder. Pero no me comprometo, y nadie puede comprometerse a que la delincuencia va a desaparecer, porque eso no ha pasado nunca. No, desaparecer. Pero sí va a retroceder. Demasiado decir. Pero sí va a retroceder para devolverle a las familias chilenas el derecho a vivir en paz. Y hoy día el mundo al revés. La gente honesta vive asustada detrás de rayas candados. Y las plazas, los parques, los lugares públicos, donde vienen a estar los niños, las abuelitas, los pololos. Están los patos malos. Porque es la sensación que hay hoy en día en la calle, que es el mundo al revés. Lógico, y eso la angustia la vida. Cuando uno vive con temor en su propia casa, con temor a salir a caminar por el barrio, con temor a si el marido va a volver o no va a volver, y si los niños van a volver sanos y salvos, es una vida muy poco libre y muy poco feliz. Y eso hay que cambiarlo y de raíz. Gracias, Given Slayer. Bombo, fíjate, tenía ahí una pregunta o algún aporte que hacer, porque empieza ahora el momento de análisis. Bombo. Don Sebastián, me quedó algo dando vuelta de lo anterior que dijo usted, que todos los sistemas socialistas eran un fracaso. ¿Usted considera que el sistema chino es un fracaso? Mire, el sistema chino en la parte económica del socialismo no tiene nada. Es un país absolutamente abierto al mundo, integrado, libre comercio, con iniciativa y emprendimiento privado. Lo que sí tiene es un sistema político autoritario, por no decir un calificativo más duro. Pero vámonos más cerca, Bombo. Yo creo que Venezuela es el peor de los desastres. Y ahí sí que hay un socialismo de Estado. Sí, yo estoy preguntando por China, no por No, Venezuela. China no es un país socialista económicamente, lo dejó de ser hace mucho tiempo. Perdóneme, pero han habido grandes beneficios sociales gracias a este emprendimiento de los chinos. China hoy en día es una potencia mundial. Pero esa otra cosa, Bombo. Sí, pero es que China es una potencia, sí, pero que está creciendo a un ritmo impresionante, que va a ser la primera potencia del mundo, sí. Pero que lo hizo con el modelo socialista. Estoy hablando con el candidato. Pero está bien, pues, señor, pero yo también puedo hablar. Oiga, Bombo. Dile al otro y entre los tres me pegan. El modelo socialista de China fue la revolución cultural de Mao Zedong, que condenó a millones y millones de chinos a morirse de hambre. El modelo que lo cambió Deng Xiaoping y que ahora se ha consolidado es un modelo de economía social de mercado. Tal vez una de economía más de mercado que yo conozco. Abiertas, integradas, con innovación, con emprendimiento. Y por tanto, ¿China es una potencia? Sí. ¿China es un país económicamente socialista? No, Bombo. Aunque en su partido le digan lo contrario. No, es que a mí me quedó porque, claro, como usted dice que son fracasos, tengo la impresión que China es un país comunista, socialista. Comunista y socialista son dos cosas muy distintas. Bueno. El único comunista que quiero yo es el Bombo. Y el único facho que yo amo también. Oiga, el Bombo tiene una particularidad. Nadie le tiene bronca. No, esa particularidad no la tengo. Ya, porque tienen varios pedidos la palabra. ¿Tú querías decir algo? Sí, no. Presidente, ¿por qué? Yo valoro mucho la labor de un político cuando está bien inspirado, ¿no es cierto?, el servicio público. Pero ¿por qué no hablan con la verdad? Si usted quisiera quedar bien con los 12 panelistas, daría un 4% para la ciencia, un 10% para el deporte, un porcentaje importante para la arte, para los emprendedores, y se le acabaría la plata. O sea, la definición del problema económico es que tenemos necesidades múltiples y recursos escasos. ¿Por qué no dicen la verdad? Porque, claro, 151.000 pesos es muy poco para un pensionado, está claro, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿A quién? ¿Cómo repartimos esa plata? ¿Por qué no hablan con la verdad? Siempre prometiendo cosas que no se pueden cumplir. ¿Pero usted cree que yo le he prometido...? No el caso suyo. Digo que en general los políticos ofrecen... Mire, yo le digo una cosa. En las candidaturas presidenciales hay algunos que saben que no van a ganar y por tanto no tienen que rendirle cuenta a nadie. Y por tanto prometer, no voy a repetir ese viejo dicho, es gratis. En mi caso, yo creo que yo voy a ser presidente. Y por tanto sé muy bien que usted me van a recordar la palabra y me van a cobrar la palabra. Por eso, mire, en nuestro primer gobierno,
Nos tocó gobernar en tiempos muy difíciles, Checho. Recibimos un país en recesión. Guille dijo que habíamos recibido un país creciendo. Recibimos un país en profunda recesión, con déficit fiscal, con el terremoto del 27F, con la crisis subprime. Y a pesar de ello, cumplimos nuestros compromisos. ¿Cuáles fueron nuestros compromisos? Muy cortos. Que Chile iba a volver a crecer. Crecimos con una fuerza muy grande, 3 veces más que ahora. Que íbamos a crear 1 millón de empleos, creamos más de 1 millón de empleos. Que íbamos a reducir la pobreza, con la medición de la época. La redujimos casi a la mitad. Marcela Careza. Eso es cumplir. Sí, quiero aprovechar esto de prometer, y usted dice que lo más seguro es que sea el próximo presidente, así está en la encuesta, pero tampoco está todo dicho. Una cosa que yo lo veo cada vez que hay Teletón, porque este año hay Teletón, siento que no se hacía cuando había elecciones presidenciales, pero este año hay que hacerla porque ya no hay plata. Entonces yo le quiero preguntar, ¿se puede comprometer en algo? Porque también tenemos una cabeza que es don Mario Kreuzberger, pero todo el mundo se pregunta qué es lo que pasará cuando él no esté. Hay tantos niños que son atendidos de manera excelente y muy eficazmente. Entonces, como próximo eventual gobierno suyo, ¿se puede comprometer algo con la Teletón? Por supuesto que sí. Mire, por de pronto, quiero que todos sepan, la construcción de los centros de la Teletón, el que se hizo en Coyhaique, en Calama, los financia el Estado. El aporte que hace el sistema de salud a la atención que la Teletón presta a los niños, lo financia el Estado. Y por tanto, una parte muy importante de la Teletón es financiada por el Estado y la otra parte se financia casi íntegramente con lo que recolecta esas 24 son miles horas. Y miles de millones de pesos, entonces... 27 horas. Y por lo tanto, sí, aquí me gusta que haya esa alianza entre la sociedad civil y el Estado. Porque esto de pensar que los discapacitados... Pero se compromete algo más porque me van a cortar. Sí. Por supuesto, yo prometo que vamos a seguir contribuyendo a construir más centros, porque faltan muchos centros de la Teletón. ¿Con recursos del Estado? Con recursos del Estado. A aportar más a las atenciones de salud que presta la Teletón. Y por lo tanto vamos a seguir ese camino. Pero a mí me gusta que sea una responsabilidad compartida. Yo no creo que el Estado debiera hacer pública o expropiar la Teletón, porque este esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y el Estado le hace bien a la Teletón y también le hace bien a los que sienten que la Teletón es una causa noble y aportan a ese proyecto. Sebastián, aquí por último, antes de volver a las preguntas, Nicolás le quería hacer un último apunte. El tema de la retroexcavadora comparte que la frase la retroexcavadora hizo casi más daño que las mismas reformas. Entiende que esos conceptos se meten. Y en el caso suyo, supongo que no viene con retroexcavadora, porque hay varios titulares que quiere cambiar muchas cosas. ¿O quiere venir con retroexcavadora? No, Nicolás, detesto las retroexcavadoras porque sirven para destruirse. Correcto. Ahora, no fue solo la frase. La verdad es que el diagnóstico de este gobierno cuando llegó fue que los chilenos queríamos deshacer lo que con tanto esfuerzo y unidad habíamos construido juntos. Sí. Y me refiero no solamente a un gobierno, a todos los gobiernos. Yo lo entiendo con eso. ¿Usted tiene una frase? ¿Con qué va a llegar usted? Yo quiero llegar con un cargador frontal, con una herramienta para construir. Porque el cargador frontal como para... No, el cargador frontal aporta, entrega material, no destruye. Perfecto. Y por lo tanto, lo que queremos hacer es desterrar la perversa lógica de la retroexcavadora, que solo divide, que no reconoce el mérito de lo que hicieron los gobiernos anteriores, y recuperar la cultura del diálogo, los acuerdos, porque solo así los países progresan. Por eso, yo he reivindicado públicamente el espíritu que iluminó y guió el gobierno del presidente Elwin, que fue el diálogo, los acuerdos, la unidad entre los chilenos. Y yo quiero que ese mismo espíritu, ojalá, sea el que guíe nuestro gobierno. 5, 6 y 8 son los 3 números que le quedan. ¿Cuál elige Sebastián Piñera? Número 6, marca el candidato. Denise Malebrán, sus 5 minutos. Presidente, todas las personas tenemos derecho a cambiar nuestras opiniones y la lógica dice que uno evoluciona en la vida. Yo le quiero recordar y valorar que usted hace 8 años en su campaña, en su franja, apareció con una pareja homosexual.
De hecho, uno de ellos es Luis Larraín, que es actual candidato a diputado. Después en su gobierno envía el proyecto de acuerdo de vida en pareja, donde yo sé que también su frente político, sus partidos detrás de su gobierno no estaban muy de acuerdo, pero sin embargo lo hizo, independiente que no se haya cumplido. Hay muchas promesas de campaña que no se cumplen en los gobiernos, se legisló, o sea, se promulgó en este gobierno, pero usted hizo el intento, hizo un gesto y reconoció la homosexualidad como un vínculo que merece el mismo respeto. Sin embargo, en esta campaña lo hemos visto con un tema ausente. Yo quiero saber a qué se debe este retroceso, porque la verdad es que lo he escuchado en algunas entrevistas donde niega el matrimonio igualitario, donde no está de acuerdo con la adopción homoparental. Pero yo creo, es mi forma de verlo, que esto quizá obedece más que nada a un sector más conservador que no lo veo a usted tan detrás de esta posición. ¿Qué tiene que ver con la iglesia evangélica, con lo que incluso le escuchamos a un exministro suyo que en un audio le decía a la iglesia evangélica que usted no se quería reunir con el móvil? ¿Es usted o son los votantes detrás de esta posición? Denise, perdón. Sí. Bueno, vuelve a las Piñeras cosas. Que por lo demás a mí me causaba mucha gracia. Algunas son verdad, otras son mitos, pero me alegraba la vida y ojalá a otros más. Mire, Denise. Sí. Yo creo en la igual dignidad de todos los seres humanos. Y no discrimino ni por preferencia religiosa, ni orientación sexual, ni grupo socioeconómico. Y yo expreso mis puntos de vista con franqueza lo que pienso. Nosotros impulsamos, y fue decisión mía, el proyecto de acuerdo de vida en pareja. ¿Con la oposición de los partidos? Con la oposición de mucha oposición. Fue muy dura esa decisión, pero yo la tomé porque era porque es lo que creo y porque era mi compromiso. Y le pusimos urgencia en el Congreso. O sea, no es que no se cumplió porque no quisimos. Nosotros en el último tiempo tuvimos una huelga legislativa de la concertación. Nos rechazaron todos los proyectos. Los proyectos para mejorar la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la modificación del Sename y también el acuerdo de vida en pareja. ¿Por qué? Porque en Chile hay 2 millones, hombres y mujeres. Algunos heterosexuales, otros homosexuales, de parejas que viven juntos sin estar casados. Y esas parejas merecen protección frente a problemas como la salud, la previsión, la herencia y dignidad, porque es una razón de amor, de cariño. Pero no ha estado presente ese tema en la actual campaña. Quiero saber cuál es su sentir, más allá de los partidos que están detrás de su... Le digo al tiro, mi sentir es que no se debe discriminar a las personas por su orientación sexual. Pero también se lo digo con mucha franqueza. Yo estoy dispuesto a perfeccionar lo que se llama hoy día el acuerdo de unión civil, para que tengan los mismos derechos. Pero yo creo que el matrimonio es una institución diferente. No hay que hacer idénticas cosas que son diferentes. Y esto no significa que uno sea mejor que el otro. Con los mismos deberes, pero no tenemos los mismos derechos. Debiéramos tener los mismos derechos. Pero yo sí creo que el matrimonio, por su naturaleza, por su historia, por el fin. Yo una vez dije que uno de los objetivos del matrimonio es la procreación y la preservación de la especie humana. Pero hay familias que no pueden procrear. Por supuesto, hay siempre excepciones. Pero hay familias que no pueden procrear o que ya no tienen edad para procrear y siguen siendo matrimonio. Exacto. Pero uno de los objetivos del matrimonio, no el único, porque me criticaron todo, que cómo podía decir, y me decían, una familia que no puede tener hijos porque son infértiles y no son matrimonio, claro que sí, pero uno de los objetivos. Y por tanto yo creo que deberíamos tener 2 instituciones con los mismos derechos y obligaciones, pero no hacer confusión con cosas que no son iguales por su historia, por su naturaleza. Antes que se me vaya el tiempo, la esposa del candidato Kast en una entrevista dio a entender que había un riesgo en que niños transexuales compartieran baños con niñas, digamos, porque se podía producir algún abuso. Yo quiero saber, ¿qué le diría usted a las familias de estos niños transexuales? ¿Cuál es su posición frente a su realidad? Mire, yo creo que no es prudente que a tan temprana edad un niño pueda decir: si nació como hombre, quiere decir ahora yo quiero ser mujer y vamos al registro civil. Pero la ciencia lo avala, o sea, no es algo que se inventa Por eso un niño. Tiene que ser un proceso que pase por ciertos filtros. Tiene que haber ciertos exámenes, evaluaciones, tienen que saber los padres de esa situación. Y por eso, evidentemente, yo creo que algunas personas tienen un sexo de nacimiento que no es el sexo que ellos sienten que es su identidad. Y eso es perfectamente respetable. Mire, son hijos de Dios, tienen toda la dignidad. Pero ir a pensar de que el sexo es cualquier cosa que se cambia, ¿cierto? Como uno se cambia la camisa, que es un poco lo que está en el proyecto de ley, que se hace con tanta simpleza, me parece a mí que es una grave falta de prudencia. Muchas gracias. Denise Malebrán. 5 y 8 son los 2 números que le quedan hasta ahora, Sebastián Piñera. El 5 y dejamos el 8 al final. Vamos entonces marcando la hora número 5.
Amigo Tomás González, sus 5 minutos a partir de ahora. Muy buenas noches, don Sebastián. Bueno, sabemos que usted ya tiene una experiencia en un periodo presidencial. En el deporte yo personalmente tuve una muy buena experiencia. Y bueno, basándonos ahora en su propuesta para esta candidatura, en el deporte se destacan 3 focos. Es una propuesta muy completa, casi perfecta diría yo, pero no todos perfectos. Dentro de estos 3 focos se destaca el alto rendimiento con miras a Santiago 2023, a los Juegos Panamericanos que seremos sede. En Santiago, fomentar la formación, práctica y cultura del deporte en la población, continuando con el programa Elige Vivir Sano, que creo que es un gran aporte a nuestra sociedad y lamentable que no se haya continuado en este gobierno. Y también mejorar la gestión del Ministerio del Deporte y, bueno, también IND y las federaciones deportivas. Tengo 2 preguntas. Una relacionada a un nuevo programa que se llama Crecer en Movimiento, que abarca desde la etapa preescolar hasta cuarto medio. Me parece... O sea, no entiendo mucho cómo va a estar este nexo de esta etapa preescolar hasta cuarto medio con la educación superior. Me gustaría saber un poco si es que está un poco relacionado, porque todos sabemos que un deportista llega a la universidad o a una educación superior o técnica y se encuentra con muchos conflictos para poder continuar con su carrera. Y la segunda, relacionada al plano olímpico. En un principio estaba enfocado en los deportistas, en la preparación a los mejores deportistas, y luego esto pasó vía ADO Chile y se repartió un poco. Me gustaría saber si es que ha pensado que esto quizás pudiese estar en manos de las federaciones, obviamente fiscalizándolas. Tomás, en primer lugar lo felicito por el 5º lugar en el Campeonato Mundial. Muchas gracias. Me dio mucha alegría. Le mandé un WhatsApp, espero que lo haya recibido. Sí, lo recibí, muchas gracias. Mire. Revisa harto el celular, Tomás. Yo creo que el deporte es mucho más de lo que la gente piensa. No es solamente el deporte no solamente le hace bien al cuerpo, le hace bien al alma. Porque enseña valores, compañerismo, esfuerzo, lealtad, saber ganar, saber perder. Por eso nuestro proyecto, que contempla $400 millones adicionales, igual como la inversión en ciencia y tecnología es adicional a lo que ya hay. Parte de eso se va a la infraestructura que vamos a tener que construir para los Panamericanos del 2023. Tiene 3 pilares. 1, fomentar el deporte masivo. Nosotros durante nuestro primer gobierno pasamos de 2 a 4 millones de deportistas. Y ahora queremos agregar otros 2 millones de deportistas para que el deporte sea algo común, no solamente de los jóvenes privilegiados como Tomás, sino que de todos. Y cada uno tendrá su deporte, nadie se asuste. No tienen por qué hacer gimnasia como la que hace Tomás. Pueden hacer gimnasia rítmica, baile entretenido, caminar, trotar. Y para eso hay que partir con los niños muy temprano, porque los hábitos se enseñan desde temprano. Para que el deporte esté en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las empresas, en los parques. Pero ¿cómo se va a enfocar también en la práctica deportiva en las universidades? Yo estudio kinesiología, tengo compañeros que me comentan que ellos practicaban gimnasia, practicaban básquetbol. Y se produce un bajón en la universidad. Y llegan a la universidad y... Efectivamente. Todas las estadísticas muestran que la curva deportiva llega a la universidad y ahí se produce un bajón. Y tenemos que incorporar a la universidad y después al trabajo y después a la tercera edad. Y bueno, le podría contar muchas cosas, pero el tiempo. Pero hay un segundo pilar, que es el deporte de alto rendimiento. A Chile le hace bien los campeones. Tomás González, usted ha inspirado a muchos niños. Una hija mía, que es gimnasta, y lo único que me pide es que le regale unas barras paralelas. Le voy a preguntar dónde, porque no las ha podido encontrar en Chile. Y que está fascinada. Y ella partió viéndolo a usted. Y quiere ser la Nadia Comaneci, una nieta mía muy, muy querida. ¿Cómo poder hacer que los grandes campeones, que son muchos, no tanto en verdad, inspiren a nuestros niños y a nuestra juventud a seguir su ejemplo? Y lo tercero es lo que impulsó mi mujer. Elige Vivir Sano. Chile tiene una cultura de vida poca sana. Mucho sedentarismo. El 80% de los chilenos son sedentarios. Alimentación chatarra, mucha grasa, azúcar, sal. ¿Cómo mejorar los hábitos de vida? Más ejercicio, mejor alimentación, más naturaleza, más cerro, más montaña, más familia. Ese es el tercer pilar para que Chile sea un país más sano. Porque no es casualidad de ese dicho que dice mente sana, el cuerpo sano. Es verdad, pero con respecto a la universidad, ¿no han pensado qué pueden hacer, qué plan pueden hacer? Por ejemplo, vamos a fomentar lo que antes existía, estas olimpiadas a nivel escolar, a nivel comunal y a nivel universitario,
para promover la práctica del deporte y promover una sana competencia y rivalidad, como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades compiten entre ellas y es algo muy importante. Queremos revivir ese espíritu en nuestro país. Gracias, Tomás González. Vuelvo a preguntar también en un momento más. Nos queda la última hora y la pregunta formal con 5 minutos. ¿Queda una hora más? Nos queda la última hora de panelista, digo. Pero si quiere podemos seguir. Día feriado, no tenemos ningún apuro. La hora número 8. Don Pablo Genau, su turno. Los últimos serán los primeros. Espero que así sea respecto del tema que vamos a conversar, candidato. Y esto tiene que ver tal vez con una de las peores vergüenzas y dolores que la política social en Chile nos ha mostrado los últimos meses y que tiene que ver con el maltrato que hemos evidenciado a partir de las prácticas de protección, entre comillas, que el Estado ha ejercido respecto de niños vulnerados en sus derechos. Y yo estoy convencido, el mal llamado caso Sename, que efectivamente Sename no es más que un síntoma de un olvido negligente de todos los gobiernos de los cuales yo tengo memoria. Y este es un tema que no solamente, si bien cobró una relevancia extraordinaria a partir de temas de muerte, que es bien lamentable calificarlo así, porque también invisibiliza el dolor, el daño psicológico, diagnosticable, real, objetivo, pero bastante menos invisible que la muerte, que han sufrido decenas de miles de niños a través de la historia. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted en términos concretos, en primer lugar, para revertir aquello y para garantizar que nunca más en Chile se violen los derechos fundamentales de niños que vienen de historia de mucha dificultad y pobreza? En primer lugar, Pablo, es verdad, no hemos cuidado, ni querido, ni protegido a nuestros niños como debiéramos. Por ejemplo, el Estado que se supone que iba a proteger a los niños del Sename los ha maltratado, los ha abusado, incluso muchos han perdido su vida por responsabilidad del Estado. Pero yo quiero decir, no basta con estar consciente de un problema. Yo estoy consciente del problema de la ciencia y la tecnología, el problema que usted me planteaba, ¿cierto?, de los derechos de personas, de las minorías, el problema del deporte, el problema del emprendimiento, el problema de los inmigrantes, el problema, ¿cierto?, de China. Pero ojalá yo pudiera resolver todos los problemas en el acto. No es así. Por eso, ¿qué queremos hacer nosotros? En primer lugar, en nuestro gobierno nosotros nos dimos cuenta perfectamente de que el Sename era una fábrica de maltrato y abuso a los niños. Y por eso propusimos eliminarlo y crear 2 nuevos servicios. Uno, moderno, con presupuesto. Uno que se hiciera cargo de los niños vulnerables o vulnerados. Y otro, distinto, para no mezclar, los jóvenes infractores de la ley. Y enviamos el proyecto de ley al Congreso. Quedó durmiendo 4 años, recién ahora se acaba de ¿Qué va a hacer en términos concretos respecto a su propuesta para poder avanzar? Mire, en primer lugar, usted sabe que la mitad de las personas que están presas en las cárceles chilenas, que son 50.000 personas, ¿pasaron por el Sename? Sí. Bueno, eso demuestra otro elemento más del fracaso del Sename. El Sename está muy mal concebido y ya, a mi juicio, no tiene arreglo. Hay que reemplazarlo por 2 servicios nuevos que los vamos a impulsar con toda la fuerza. Porque yo le dije que para mí los niños, por 1000 razones, tienen que tener una prioridad muy, muy especial. Pero no solamente eso. El atender a los niños y darle sala cuna universal. Por eso extendimos el postnatal de 3 a 6 meses y ampliamos su cobertura, que antes era 1 de cada 3 mujeres, a todas las mujeres trabajadoras. Porque esos primeros 6 meses son vitales para ese niño en su desarrollo emocional, intelectual, físico. Por eso queremos que la cobertura de la sala cuna y del jardín infantil sea universal. Y nos faltan todavía 140.000 cupos en sala cuna, a pesar de lo que ha avanzado la presidenta Bachelet. Otro tema que está relacionado con esto, que creo que refleja este abandono negligente en términos políticos, es el proyecto de ley que establece el sistema de garantías, antiguo proyecto de protección de derecho a la infancia. El candidato lleva 20 años en el Parlamento. 42 veces se le ha puesto y retirado urgencia. Es una vergüenza, porque finalmente ese proyecto de ley, en la medida que tuviésemos una ley que garantizara a los niños y jóvenes una suerte de protección respecto a la negligencia del Estado y cómo el Estado ha actuado respecto de ello, ¿usted pretende impulsar y poner urgencia y no sacársela nunca más y colocar el financiamiento requerido para que esa ley sea verdaderamente una ley de garantía? Yo creo que a los niños hay que darle un trato absolutamente prioritario, así que mi respuesta a su pregunta es sí. Pero le quiero decir algo, Pablo. Yo escucho mucha gente que me dice, esto es una vergüenza, esto es una indignidad.
yo digo, ojalá pudiese, como presidente, resolver todos los problemas. Pero no es posible, Paula. Así que no basta con denunciar el problema. Hay que también contribuir a la solución del problema. Y desgraciadamente no se pueden resolver todos los problemas en el acto. Por esa razón, los que creen que todo se resuelve simplemente por un acto de voluntad están equivocados. Lo que sí es verdad es que el Estado puede ser eficiente en la solución de los problemas o puede ser negligente, burocrático e indiferente. Absolutamente. Y no podemos seguir con un Estado tan poco eficiente, tan poco preocupado de las verdaderas prioridades. Porque este Estado chileno, que es un Estado que gasta 70.000 millones de dólares al año, los chilenos trabajamos casi 3 meses para financiar el Estado, en promedio. Pero no, puede seguir. ¿No le parece que 20 años es para calificarlo de inaceptable? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero le insisto, no es cuestión de querer. También hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, yo no pongo... Termino una sola cosa. Yo no pongo en duda que la presidenta Bachelet tiene un compromiso con la pobreza. Pero yo leí un informe del Banco Mundial hace unos días atrás que dice que la pobreza en Chile está aumentando. Igual como aumentó durante su primer gobierno. ¿Es porque no quiere? No. Porque no ha sabido cómo hacerlo. En nuestro gobierno queríamos y supimos cómo hacerlo. Y por eso, como a usted le consta, hicimos una reducción significativa de la pobreza. Paulo, y por eso nos vamos a preocupar de esos niños que llevan 20 años esperando. Viene ahora, Sebastián Piñera, el round de preguntas. El round de preguntas es básicamente preguntas cortas de 2 alternativas. Usted tiene que elegir una de las 2. No puede decir, no, pero es que esto me... No, tiene que elegir una de las 2. Aquí todos... Sí. Compadre, esto no es una dictadura. No, por supuesto que no. Pero... Don Juan Manuel, por supuesto usted pone las reglas y yo hago la respuesta. Sí, por supuesto. Vamos a ver si las cumple, sí. Vamos a ver si las cumple. No necesariamente. Depende de cuál sea la pregunta. O sea, se va a poner tenso esto. Mis nietos hoy día que vinieron a almorzar me hacen lo mismo todos los domingos. Se ponen todos al frente de mí y me dice, Tata, ¿cuál es tu nieto preferido? Y me dice, no me digáis que todo. ¿Cuál? Y yo no les contesto. ¿Alguien tiene esa pregunta? No. Esa no se la vamos a hacer, pero hay otras que están más o menos equivalentes. Ya, vamos a la pausa, volvemos al tiro aquí a Candidato Llegó Tu Hora. Existen palabras... De regreso en Candidato Llegó Tu Hora y este es el round de preguntas. Vamos a partir esta noche con don Pablo Genao. Candidato, hablando de los temas de pobreza, educación, en Chile, para los jóvenes que, de acuerdo a la CACEN, están excluidos del sistema escolar, que son 77.000 aproximadamente, se ha disminuido la glosa presupuestaria los últimos 3 años en más de 3.000 millones de pesos. ¿Se compromete usted a restituir esos dineros con el propósito de poder desarrollar programas para esos jóvenes? Sí, porque yo creo que garantizar la educación temprana y la educación escolar es una primerísima prioridad. Perfecto. Pero ¿Sí un punto muy cortito. ¿Son sí o no? ¿Sí o no? Sí, no. Sí, pues, sí. Esas son sus reglas. No. Pero yo en el programa a las que usted y su equipo se sometieron. No. Todos los candidatos. Pregunta ahora Marcela Bacareza. Oiga, yo lo único que quiero decir. Aquí da la impresión de que todo en Chile es una vergüenza, todo en Chile es un desastre. No es así. Tenemos un gran país. No lo perdamos de vista. Marcela Bacareza. Ya, yo sé que es fácil el sí y el no, pero todos los candidatos lo han hecho. Así que vamos con la pregunta. Políticamente usted ha tenido una relación de amor-odio con Andrés Alamán. Él está trabajando en su comando el día de hoy. ¿Le gustaría que fuera su sucesor en este gobierno de 8 años que habla usted? Es igual que la pregunta a los nietos. Mire, hemos sido amigos siempre. Oye, pero no. Hemos tenido diferencias políticas. Oye, hemos tenido diferencias políticas, pero no lo voy a decir a usted. ¿Es una relación de amor-odio? Sí, no. En lo personal nunca ha habido odio. Créame, en lo político hemos tenido diferencias. En lo político. Pero, mire, el sucesor se lo tiene que ganar en la cancha. Ok, pero ¿le gustaría independientemente que usted diga que quiero que sea él? Yo creo que Alamán es un tipo lleno de talento y que tiene todos los méritos. Ok. Chachirane. Presidente, se ha quejado todo el programa que le quedan grandes los pantalones y lo va a tirar unas monedas para que se compre uno. Ojalá, pues. Vamos. Es que, oiga, la campaña me ha hecho adelgazar. Sí. Vamos rápido en el round de preguntas. Una cosa así ficticia. Le han de elegir una actividad, pero solo una. En su juventud, ¿empresario o político? Político.
político. Hasta ahora entonces tenemos que sí se compromete a restituir esos recursos, sí le gustaría eventualmente porque dice Andrea Laván tiene las capacidades y prefiere ser político que empresario. Pregunta ahora, Bombo Fica. Le voy a regalar mi película, por favor. Gracias. Para que la vea, porque la han visto re poco. Para que la vea alguien. Oiga, le agradezco, lo voy a ver. Sí, tiene que verla, se va a reír. En mis noches de insomnio, pregunte. La voy a compartir con usted, Bombo Fica. Cortita, esta pregunta viene direccionada al partido. Al hueso. ¿A la yugular? Sí. ¿Con quién se ríe más? ¿Con Chechirare o con Bombo Fica? Buena pregunta. Por Dios, diga. Bombo Fica. Hay gente mirando, que puede venir a votar. Mire, ¿sí? Usted del PC. El muchacho es de... Eso no tiene nada que ver si estamos diciendo con quién se ríe más. ¿Con él o conmigo? ¿Con quién se ríe más? Mire, disfruto más con el Checho Irarra y me río más con Bombo Fica. Bien. Vengo ya a Sauri. Bien. Candidato, ¿continuidad a la AFP, sí o no? Con cambios y profundos. Pero mantiene el sistema con cambios. No, vamos a mantener el sistema de capitalización individual, porque el sistema del reparto es una utopía y una demagogia total. Pregúntale Pero vamos a a la cambiar Reina. profundamente al sistema de AFP Pregúntale y más. lea nuestro programa. Sí. ¿Qué es peor? ¿Segundo gobierno de Bachelet o Pinochet? Mire. Sí, sí, no, sí sé, compadre. Si a usted le gusta, mire, yo le voy a decir al tiro. Hasta ahora no eligió ni una alternativa. No, sí voy eligiendo, pero con fundamento. Segundo gobierno de Bachelet o Mire, Pinochet. yo creo que los peor? gobiernos que han dividido profundamente a Chile, como fue el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno militar, no son buenos para Chile. Perfecto. Entonces, No, es ¿se que entiende? esto otra cosa nada que ver. ¿Qué ¿Qué es peor? ¿Segundo gobierno de Bachelet o Pinochet? No, si la pregunta se la entendí, Nicolás. Pero es que me contestó el gobierno de la Unidad Popular. Por lo mismo. Me contestó el Oiga, gobierno de la Unidad usted Popular. hace las preguntas y yo soy libre de la respuesta. No, Sí, es que ese es el problema de los políticos, aquí contestan lo que quieren. No, y ese la es el problema. gente- Oiga, ese es el problema de los panelistas que se creen dictadores. No me gustan las dictaduras. Señor Piñera, escuche. Segundo gobierno Si yo lo de escuché. Bachelet. Oiga, señor Nicolás, no estoy sordo. Segundo gobierno de Bachelet o Pinochet. Mire, yo prefiero los Peor. gobiernos, le digo al tiro, Peor. son mejores los gobiernos democráticos. Perfecto. Bueno, ahí está la respuesta. Son mejores los gobiernos democráticos. Dice que mantiene el sistema AFP y encuentra que se ríe más. Dije que vamos a perfeccionar profundamente el sistema de capitalización individual. De capitalización individual. Bueno, quiero que eso. No, vamos a ampliar. ¿Ves que vamos a ampliar con nuevos Ya. actores? Y se ríe más con Bombo Fica, pero ahora Bombo Fica se ríe más con usted, parece. ¿Ah? Sí. Ahora el Oiga, candidato con el que más pero se mira una ríe. cosa, podrán tratar de ser dictatoriales todo lo que quieran, pero no me van a quebrar mi voluntad de contestar lo que pienso. Arturo Guerrero. Yo no soy dictatorial, pero vamos a ir al grano. Todos se oponían a Daniel Jadwe sobre las farmacias populares y las ópticas populares. Y hoy día todos quieren copiarle. O sea, no todos los comunistas son tan malos. Y segundo, gracias a la China comunista que dicen el cobre tiene el precio de día que nuevo, por lo tanto la economía. Pregunta al Cayo, ¿iglesia católica o evangélica? Yo soy católico. Católico. Yo soy católico y también soy cristiano. Alejandro Mustakis. Bueno, ya que el emprendimiento es el motor de la economía y una manera de generar movilidad social, ¿crearía un ministerio de emprendimiento, sí o no? No, porque tenemos demasiados ministerios en Chile, pero le daríamos al Ministerio de Economía una labor fundamental en promover la innovación y el emprendimiento. Gibbons Laguerre. Yo lo quiero relajar más, ¿eh? Porque ay, todo muy tenso eso. ¿A qué amuleto le tiene más fe? ¿A Piñerín o al reloj rojo que le regaló Obama? Al reloj rojo. Porque esto me acompaña desde el año 2005. Y es rojo. Y es rojo. En honor, oiga. A ver, Bombo Fica. No lo haga así, ¿La vio la película? Oiga, mira la película. Que está botada. Está botada. ¿Y el pantalón desde qué año lo acompaña? Ya, pregunta a Este Tomás pantalón, González. Desde los tiempos que tenía más kilos. Tomás González, pregunta. Voy a dejarlo aquí para que no se caiga. Estas dos alternativas, ¿cuál elige? A, programa Chile Estadios, o B, Juegos Panamericanos Santiago 2023. Chile Estadios, mini estadios, porque eso nos va a llevar a difundir el deporte. Pero los Juegos Panamericanos son un hecho, pues ya Chile está comprometido. Perfecto. Me quedan pendientes las preguntas de Denis Malebrán y el profesor José Massa. La pausa. No. Volvemos de inmediato a este round de preguntas.
De vuelta en Candidato Llegó Tu Hora. Las preguntas finales en este round de preguntas, Denise Malebrán. Tuvo ministros y subsecretarios que no se portaron a la altura de lo que usted creía. Quiero que elija de estos dos eslogans, elija uno. ¿El gobierno de los mejores o el mejor censo de la historia? ¿Les gusta? Mire, yo creo que la intención de hacer el gobierno de los mejores la vamos a mantener, pero de forma más diversa, más amplia, más pluralista. El gobierno de los mejores. Sí, pregunta José Massa, profesor. Algo simple. Perdón. ¿El origen del universo, Dios o el Big Bang? Dios o el Big Bang. Dios. Yo soy creyente, creo en Dios. Perfecto. Ahí están las 12 preguntas ya. Muchas gracias, Sebastián Piñera, por haber venido a nuestro último programa. Y déjeme agradecerles a cada uno de los panelistas. A Bombo, muchas gracias, Begoña, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Arturo, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Givens. Tomás, muchas gracias, Denise. Profesor José Massa, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Checho también. Y a ustedes por habernos acompañado. Se pone de pie para que se... Oiga, yo muchas gracias a los panelistas, lo pasé muy bien. ¿Lo pasó bien? No se vaya a caer. Me pusieron algunas trampitas. La película... Pero uno ya tiene sus años de experiencia y no cae tan fácil. ¿Está en Netflix? ¿No? Ya. No, de verdad, no se lo llevo. Ya. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que estén muy bien, ¿eh? Chao.